Bueno, 2:10 de la mañana. Te agradezco, Nacho, por haber venido. Realmente hace mucho que queríamos hablar con vos. Hemos hablado, bueno, en plena pandemia por Zoom, pero nos parece muy importante a todos que estés acá y poder hablar para entender, para pensar. Así que gracias por venir. Bueno, gracias. Agradecido yo, mis compañeras, mis compañeros también. Somos 114 asambleas de barrios populares que venimos desde siempre bregando por intentar visibilizar y poner arriba de la agenda pública cuestiones que a veces cuesta mucho visibilizar, así que valoramos el espacio. Ahora quiero hablar, sí, de esa visibilización, de qué cambió en todos estos años. De hecho, a partir de, te escuché decir, bueno, que muchas veces por ahí se te acerca gente o periodistas y te dicen, bueno, pero yo estoy lejos. Y decís, no, o decís, hay que estar adentro para entender, pero hay que estar afuera para hablar. A ver... O visibilizar o, digamos... Sí, eso hablando en particular del fenómeno de la violencia vinculada al mercado ilegal de drogas y todo lo que implica dentro de los barrios. Hace algunas semanas cobró un poco de visibilidad la problemática porque la víctima fue una niña de 4 años en el Bajo Flores, asesinada a 15 metros de una garita de seguridad. Entonces, en ese caso, como en el caso de mi ahijado, que fue en 2013 y que tenía 9 años, hablamos de la inseguridad que afecta a los niños, a las niñas, a los barrios populares, pero cuando esa inseguridad recae sobre un adolescente o sobre un adulto, pesa más el prejuicio. Y aún en el caso de las niñas y los niños, se diluye muy rápidamente en los medios de comunicación y el caso de Naila en el Bajo Flores permite verlo con nitidez, porque estamos hablando de un asesinato de una niña de 4 años por el cual no hay absolutamente ningún detenido y el caso desapareció mágicamente a los 10 minutos de los medios de comunicación. Imaginemos en sectores medios, en familias vinculadas a los medios, a la política, a sectores mejor posicionados, lo que implica el asesinato a sangre fría de una niña de 4 años que está jugando en la calle y pasó de largo como pasaron de largo los 57 homicidios que hubo en 53 días en Rosario, de los cuales la agenda pública no ha hecho famoso ni un solo nombre. Entonces, cuando desde el sentido común o desde la sensatez intelectual de la mayoría de los comunicadores, de la mayoría de la gente de bien, decimos, che, no pueden ser tan porteñocéntricos los medios, realmente tenemos que tener una mirada más federal, habilitar otras voces. Después tenemos que llevarlo al plano de la realidad, tenemos que tratar de ser como sociedad un poco más congruentes. La frase que vos tomabas cuando nosotros hablamos de narcotráfico, que es decir, si estás adentro, la entendés, pero es muy jodido hablar, sobre todo para compañías y compañeros que están totalmente desprotegidos. Y si estás afuera, es fácil hablar, pero ¿desde qué lugar y con qué información? Desde que existe La Garganta como medio de comunicación popular hace 20 años, venimos bregando porque las vecinas y los vecinos de los barrios populares puedan tomar la palabra en primera persona y no estén representados, ni como en este caso, por un comunicador que no previene en su origen de uno de los barrios populares. Y cuesta un montón, porque si te fijas en los paneles de cualquier canal de televisión, sigue siendo muy difícil encontrar ahí vecinas y vecinos de los barrios populares. Lo mismo en las plataformas de la política partidaria, donde empieza a cambiar un poco a partir de una batalla que viene dando nuestra generación en buena hora, pero muy cuesta arriba. Y ni hablar en los tribunales de la justicia, ni hablar en las cátedras de la universidad. Entonces, en todos esos frentes, la primera persona de los barrios populares sigue estando postergada. Y en este frente, el de la lucha contra la violencia narcopolicial, donde necesitamos que los de afuera tomen la palabra, ahí pareciera que es un problema muy lejano. Y por eso mismo, porque todavía está lejos, necesitamos empezar a abordarlo. Porque ese es un problema que en los últimos 2 años creció exponencialmente, no porque antes no existiera, no por un fenómeno netamente vinculado a la gestión político-partidaria de tal o cual distrito, sino porque la catarata económica en la que vimos caer a muchos sectores medios, a muchos trabajadores que por ahí se iban de vacaciones y ya no, que por ahí tenían un auto y ya no, quienes estaban en el fondo del mar terminaron rompiendo en la caída diques morales y éticos que por ahí resistieron durante un montón de años. Y no por mala voluntad, sino porque el crecimiento y la metástasis de ese paraestado, que lo hemos visto en otros países de la región y a dónde ha llegado, hace muy difícil
presentarle una competencia cuando los recursos que debieran llegar no llegan a esos sectores. Por eso, a ver, yo lo que me pasa en lo personal, no lo veo lejano, lo veo como, no sé, súper complicado, por no decir imposible, porque no quiero decir imposible. Por la cantidad de sectores que están, o que uno cree, insisto, de afuera, a distancia, que están involucrados, de política, policía. ¿Qué se solucionó en otros países donde estaban por ahí, en su momento, en los 80, los 90, más complicado, como Colombia y demás? ¿Cómo se solucionó, si es que se solucionó? ¿O se bajó o se...? Claramente, es un fenómeno, un flagelo que ninguna gestión de gobierno resolvió naturalmente. Y en muchísimos casos se comió estados enteros durante décadas. Entonces, acá donde lo vemos crecer vertiginosamente, es donde nosotros no nos queremos poner en un lugar conspiracionista, donde decir en realidad los sectores del poder concentrado están, sí, seguramente, porque no hay manera de explicar sino el funcionamiento de las policías en connivencia con esas dinámicas. Pero nosotros no venimos a aventurar hipótesis. Claro. No, ni siquiera sé si nosotros traemos la solución. Yo no sé si tengo la solución. Lo que sí sé es que no estamos dispuestos a callarnos respecto de la principal problemática que afecta hoy a la mayoría de las mesas familiares que componen nuestras asambleas. Incluso en familias donde la jefa de familia, donde las madronas históricas no solo rescataron a sus hijos, sino que rescataron a hijos ajenos y se pararon de manos a la avanzada de esa lógica delictiva durante años, y de golpe sucumbieron. Sucumbieron por una explicación que podríamos pensar de 1000 perspectivas, pero para mí la más categórica fue una que me dio un compañero de 16 años, cuando yo le pregunté si de todas las personas que conocía que habían entrado en esa lógica, conocía a alguien que viviendo en el barrio se hubiera hecho rico o feliz. Que no está preso, está muerto. Y el que era rico en esa dinámica ya era antes de empezar. Claro. Es difícil pensar que si el CEO de una multinacional no vive en un barrio sin cloaca, el CEO del narcotráfico sí. Debe ser la multinacional más grande que hay. Claro. ¿Y qué te dijo? Y entonces me dijo, no. Y yo dije, pero vos ¿querés terminar así? Porque yo te quiero, no es que quiero que estés mal económicamente. No quiero que termines ni preso ni muerto. Y yo estoy muerto, me dijo. Yo no quiero que vos me ayudes a pensar cómo voy a conseguir arroz para mi bebé toda la vida. Quiero que me ayudes a pensar cómo puedo proyectar eso. Y claro, el narcotráfico se vuelve un espejismo de números grandilocuentes que superan realmente lo que podemos imaginar y que crece de forma vertiginosa, pero que después termina colapsando el sistema carcelario de jóvenes pobres, fundamentalmente, o el cementerio. No termina siendo una salida para las vecinas y los vecinos de los barrios populares, que terminan siendo las víctimas de esa situación. Y aparte no se sale, o sea, no es que entras y salís, no se sale. Es muy difícil no quedar atrapado no solamente de la lógica de la voluntad, quien entra a esa dinámica, sea como campana, como soldadito, como tranza, como vendedor, porque hoy ese poder económico, y estoy hablando en particular no solamente de Rosario, donde sí, es Vox Populi la situación, donde te pueden poner una bandera en un canal de televisión, o donde pueden amenazar a figuras públicas, donde los tiroteos ya no se dan en los barrios populares. En los barrios de Capital Federal y en provincia de Buenos Aires, en el primer cordón también, porque no digo esto y es un embole tener que aclarar cada vez que decimos algo, che, no hablamos de capital y dejamos de hablar de provincia, no hablamos de provincia y dejamos de hablar de capital. Pero la verdad es que en Isla Maciel, que es Avellaneda y está pegado y la concentración y la dinámica es parecida a la de capital, hoy tiene 2, 3 tiroteos por semana, la vecina y los vecinos a las 8 de la noche se meten adentro de la casa, los que tienen cama de los hijos cerca de la ventana la corrieron. Y en la villa de Capital creció de manera exponencial. Hemos perdido prácticamente algunos barrios enteros. Hemos tenido en Lugano, que era un barrio tranquilo, tiroteos el 9, el 15, el 17, el 20, el 21 y el 23 de enero. Contamos esto en radios nacionales. Y no nos convocan ni nos visitan desde la política o de los grandes medios para meter este tema en agenda. Entonces, si vos le sumás a eso una situación económica donde más de 10 millones de argentinos comen en comedores comunitarios. Sí. Y esos comedores comunitarios los sostienen compañeras que no tienen salario, ni vacaciones, ni seguro social. Y empezás a ver cómo se va desmadrando esa lógica. No se hace tan difícil de entender cómo crece esa espiral de violencia.
Y de pronto alguien que tiene una ventana en su casa y vende productos de almacén o golosinas o productos de limpieza, recibe un llamado que dice, ahora el territorio lo tomamos nosotros y si me pasás medio palo antes de fin de mes, te dejamos tranquilo 6 meses y si no me tenés que pasar 50.000 pesos toda la semana. Y a nadie le dan esos números. Entonces, como no le dan esos números, muchos terminan exhortados a entrar para poder sostener esa dinámica. Entonces, si ninguna fuerza política que esté en el territorio puede negar que esto esté sucediendo, ¿qué puede explicar que esto no esté en la plataforma tampoco de ninguna fuerza política y que las pocas que lo aborden de una perspectiva punitivista que dice que le va a dar más poder de fuego a las fuerzas policiales que por supuesto conviven o administran esta situación? Tenemos que poder poner esto arriba de la mesa. Y de la misma manera que acá en C5N nosotros vamos a decir nos deben 690 toneladas de mercadería del gobierno nacional para los comedores de la PODE que alimentan a 10.000 personas todos los días gracias a UNICEF, gracias a la autogestión, gracias a la convivencia con otras organizaciones del campo popular, con la misma honestidad intelectual y la misma estructura partidaria que decimos eso, decimos no puede ser que este tema no esté en agenda de los medios que tienen su sede central en la capital federal a 15 minutos o a 15 cuadras de los barrios donde esto sucede. No puede ser que no sea escandaloso que si damos 6.300 platos de comida en esos comedores de capital y el gobierno de la ciudad no cubre ni la mitad de esos platos, no nos escandalicemos cuando nos dicen que en 2023 el presupuesto de publicidad y propaganda crece un 171%. De 3.400 millones a 9.400 millones, que quiere decir 25 millones por día, que quiere decir 1 millón y pico por hora, mientras no tenemos para poner un plato de comida en los comedores, donde el propio Estado manda comida para que la cocine una vecina que trabaja en negro desde antes que vos y yo naciéramos. Si no ponemos esto arriba de la mesa y no empezamos a discutir de verdad cómo lo vamos a resolver, vago favor nos hacemos, porque ese negacionismo no solo nos va a exponer a un papelón político de cuando esta realidad emerja, como emergió la violencia institucional que nos negaban cuando nos decían que defendíamos delincuentes o que le hacíamos el juego a la derecha, sino que también los priva de la oportunidad de tirarse para el lado que va la pelota, porque esto está pasando. Entonces discutamos cuál es la manera de salir, pero el silencio es la droga que hoy está matando a niñas como Naila y a vecinas y vecinos como los que mueren por día en Rosario y cada vez más en capital, en provincia y en el interior del país. Volviendo a esto que mencionabas, sé que tenés presentaron o van a presentar un proyecto para el 8M, hablando, ¿no?, de esas mujeres que las mencionás muchísimo, hemos hablado en pandemia, y donde sí, mandan alimento para 10 millones de personas y hay alguien que lo tiene que hacer. ¿De qué se trata ese proyecto? Se trata de pagar una deuda social innegable que tenemos. Porque, digo, no es que este proyecto lo estamos hablando con Natalia Saracho, que es una diputada cartonera del espacio de Juan Grabois, que por supuesto vienen trabajando en el mismo sentido. Pero esta semana hablamos de ese proyecto con María Migliore, que es la ministra de Desarrollo de la capital federal, y también dice, esas compañeras tienen que tener un salario. Cuando murió Ramona, sí, y la realidad de la pandemia puso en carne viva la desigualdad en la que vivimos, no solo que todas y todos estábamos de acuerdo en recomponer eso, sino que yo estuve sentado en una mesa con Alberto Fernández y con Horacio Rodríguez Larreta, y los dos decían que eso inmediatamente se iba a recomponer. En la ciudad no pasó nada, de parte del oficialismo de Nación vino un bono de 5.000 pesos a fin de año, y hoy esas compañeras siguen en la misma condición en la que estaban. Entonces, el 8M, compañeras y disidencias de los barrios populares van a llevar al Congreso y a las plazas de todo el país una convocatoria para que juntemos firmas y podamos devolverle a esas mujeres que han salvado a tantas niñas y niños y mejorado la calidad de vida de muchísimas familias durante tanto tiempo, lo que se merecen, el derecho. Yo te pregunto de las personas buenas que vos conocés, de tu entorno, de tu familia, de tus amigos, las buenas, las muy solidarias, ¿cuántas de ellas cocinarían 8 o 10 horas por día gratis para 500 personas
¿Y durante cuánto tiempo crees que lo podrían hacer? Sí, no. Las mejores personas que conozcas. Sí, te diría que no sé ni siquiera cuánto lo pueden sostener. Sí. Sabrían. Con mucho menos alimento de lo que debieran. Bueno, estas mujeres, estas compañeras, lo hacen desde antes que vos y yo naciéramos, desde antes que las organizaciones tuvieran un espíritu crítico, ¿no? Lo hacen desde siempre. Y todos ya lo sabemos. Entonces me parece que ahora hay mucho debate, se acabó la izquierda, se acabó la derecha, ¿no? Yo lo que creo que se acabó es la izquierda o la derecha testimonial. Decir cosas que suenan lindo y que eso nos parezca defendible o repudiable. Me parece que llegó el momento de decir qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Y que es la única manera que tenemos de terminar discutiendo política y no figuritas o figuras de titanes en el ring, cada vez más bizarras. O sea, la verdad, ver de qué manera afrontamos esas problemáticas. Nosotros estuvimos en la calle durante los gobiernos neoliberales diciendo los últimos tienen que ser los primeros. Y obviamente que se lo exigimos públicamente a un gobierno que llega al poder diciendo los últimos van a ser los primeros. Si los últimos van a ser los primeros, no puede ser que no salga un salario para estas compañeras que representa el 0,05 del PBI. Claro. O el 10% de lo que se destina al servicio de una deuda que por supuesto no fue para estas compañeras. O sea, ese salario... Digo, la publicidad que mencionabas recién. Ese salario de esas compañeras se podría pagar solo con la deuda que Sur tiene con el Estado. Claro. En un año. Pienso, siempre te escucho, que bueno, ¿no? un poco la poderosa es visibilizar, dar voz a los que no tienen voz, que vos y todos y todas los que lo han empezado en un momento decían, bueno, vamos a buscar referentes villeros, y no había. Y me decían, no era un problema de genética, sino era un problema de posibilidad, de espacio y de oportunidad. Para tratar de ser, no sé, por ahí es una pavada lo que digo, un poco optimistas, pero digo, en estos 20 años, ¿qué viste de bueno? A la Negra Albornoz, a Nelson Santa Cruz, a Joana Ibarrola, a quienes hoy son mis referentes políticos, de vida, compañeras y compañeros de los barrios populares con un inmenso conocimiento de la diversidad cultural, de las posibilidades de organización comunitaria, de los recursos que existen en cada uno de esos espacios, que la remaron desde toda la vida a las sombras de la hegemonía o del monopolio de la blancura que vemos en los grandes medios de comunicación. Hoy la referente del Frente de Género de La Poderosa es María Claudia Albornoz, que es una vecina de barrio Chalet, que sufrió las inundaciones de 2003 en Santa Fe, donde no es que vio su casa inundarse, vio su barrio hundirse. Claro. Se paró arriba de la terraza de su casa y con puertas de madera construía las balsas para que se pudieran subir vecinos y vecinas. Una de esas balsas chocó contra la columna de hormigón del estadio de Colón, donde una vecina perdió a su bebé, una de las víctimas fatales del crimen hídrico de Santa Fe, y el policía que la acompañaba no pudo agarrar el bebé, sacó el revólver y se pegó un tiro en la cabeza adelante de esta compañera que siguió luchando por la urbanización de su barrio, por el derecho de sus compañeras, y hoy conduce asambleas de mujeres empoderadas que se llaman empobrecidas y no pobres, porque se sienten orgullosas de haber sido durante décadas de ausencia del Estado trabajadoras de triple jornada. ¿Sabes a qué llaman ser trabajadoras de triple jornada? A mujeres que no solo hacen el trabajo doméstico al que históricamente cualquier sociedad patriarcal condenó a todas las mujeres, y no solo salen a trabajar muchas veces precarizadas, en condiciones indignas, en la forma que se presenta fuera de sus casas, sino que además hacen un trabajo comunitario. Un trabajo comunitario que tenemos que empezar a valorar como sociedad. No estoy planteando un debate filosófico o ideológico de fondo. Es mucho menos ambicioso lo que digo. Que compañeras que trabajan para el Estado sean reconocidas por ese trabajo. Porque si un funcionario tiene una empleada doméstica negro, sea la fuerza que sea, salta toda la oposición a decir, esto es un escándalo. Bueno, tenemos 70.000. Claro. ¿Cómo lo vamos a resolver? Todas las fuerzas políticas, ¿eh? Todas las fuerzas políticas.
Entonces me parece que esa visibilidad a las problemáticas históricamente pateadas bajo la alfombra es lo que nos permite avanzar hacia las soluciones. En cosas muy concretas, que insisto, a mí también me gusta pensar la política y pensar nuestra vida. Y escucho debates entre compañeros mucho más formados de distintas fuerzas políticas, que lo celebro y aprendo. Esta semana hubo un debate que se lo recomiendo, sobre todo a aquellas y aquellos que no lo verían, que creerían que ahí no tienen nada por aprender. Un debate entre Grabois y Kicillof que se dio esta semana, donde discutían, entre otras cosas, si la exclusión creciente de los trabajadores en el capitalismo globalizado actual es una circunstancia o es una condición ya definida y predeterminada sobre la que hay que operar las políticas públicas que vienen. Y entonces podríamos discutir qué va a pasar con el litio, con el agua, con los alimentos, con los combustibles. Podríamos pensar la reindustrialización del país, cómo cortamos la dependencia del capital transnacional, cómo recuperamos los recursos naturales, cómo redistribuimos los bienes, el dinero, los derechos, todo eso. Juan es abogado, Sí, sí. Axel es economista, y esto mismo lo podés discutir con Miriam Bregman desde otra perspectiva o con un candidato de Juntos por el Cambio que vos creas que tiene una perspectiva ideológica válida. No vinimos nosotros acá para posicionarnos por encima de eso, no nos creemos ni los más idóneos ni los más preparados. Lo que tratamos de hacer es mantenernos afuera de la estructura político-partidaria, no porque desestimemos la herramienta, sino para poder venir con sensatez en cualquier escenario político a traer la agenda real del barrio y decir, esto sucede. Entonces, si en 20 años, con o sin crecimiento del PBI, vamos a tener a la mitad de los trabajadores en la informalidad, tenemos que pensar ya mismo cómo atendemos esa realidad. Porque esa realidad no puede ser una variable de ajuste. O sea, realmente vos hoy tenés 9 millones de trabajadores asalariados, 3 en el sector público, 6 en el sector privado, y tenés 9 millones de trabajadoras y trabajadores en estructuras que no están reguladas por el Estado. Sí. Economía informal, algunos que son cuentapropistas, otros que trabajan en tareas de cuidado, otros que están organizados en cooperativas, otros que trabajan en relación de dependencia en pequeñas pymes que no lo pueden regularizar porque se quebrarían. Esos son 9 millones. Y hay otros 3 millones de mujeres que se consideran inactivas porque hacen tareas de cuidado. Claro. O sea, estamos hablando de 12 millones de personas que trabajan, Sí, sí. y que no tienen manera de sostener un piso de dignidad si la conducción política no se sienta a discutir eso ya. Digo, que nos detengamos en cuál es la forma de implementarlo. Es una discusión bizantina. Dice UNICEF que 2 de cada 3 chicos son pobres, sí. Que 1 millón de pibes se saltea comidas todos los días, que 7 millones de niños y niñas están en la pobreza, que 1.700.000 están en la pobreza extrema. Bueno, esto que estamos viendo acá en el plasma es un video que hicimos junto con UNICEF. UNICEF presentó las estadísticas de la pobreza la semana pasada. Cuando no tenés para comer, cuando tu familia no tiene para comer, es muy angustiante. Voz y rostro a los números que nunca son solo eso. Cuando uno no tiene nada, viene y se junta aunque sea un poco de plástico o lo que sea y va y lo vende y tiene al menos para el día para comer. A veces vienen con el platito o a veces no vienen con nada y te dicen, señora, ¿me da un plato de comida? ¿Quién le puede decir a un niño, no tengo un plato? O anda a traer el tupper. Tener un plato arriba de la mesa no es fácil. En Argentina existen 5.687 barrios populares. En el país, 1 de cada 2 chicas y chicos viven en situación de pobreza, es decir, con sus derechos vulnerados. Cerca de 7 millones de niñas, niños y adolescentes atraviesan esta realidad todos los días. El lugar donde se nace, ¿Dónde se puede ver el video? el acceso a servicios, la falta de una vivienda de La Garganta, en la de UNICEF también, y ojalá que se pueda ver en TN a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 10 de la mañana, porque nos parece necesario para que podamos discutir cómo se mide la productividad de estas compañeras y de las trabajadoras y los trabajadores cuya productividad
no la podemos medir con una lógica mercantil. Sí. O sea, ¿cómo se mide la productividad de una juegoteca comunitaria? La productividad de una comunidad terapéutica que rescata a chicos de las adicciones en el escenario que hablábamos. La productividad de trabajadoras de comedores comunitarios que no tienen un ingreso per se. Sí, sí. Se las pasamos hablando de los planes sociales, de los programas, como si fueran el gran flagelo que azota a nuestra economía. Hay 1.300.000 programas sociales de 32.000 pesos y la canasta básica para una familia de 5 personas está 160.000 pesos. Digo, una compañera mía de Los Álamos, que hablé la semana pasada, es un barrio de La Matanza, en provincia de Buenos Aires, para que no digan que hablamos de capital, no, provincia de Buenos Aires, que tiene que comprar bidones de agua, porque no tiene agua. Y más o menos 6 bidones por semana, tiene 5 chicos a 700 pesos, son 17.000 pesos de agua. Sí, sí. De agua, nada más. Y si querés hacemos un escaneo más nacional. En las asambleas de La Poderosa en la Patagonia, la canasta estudiantil hoy está a precio petróleo. O sea, sale 12.800 pesos la canasta estudiantil de primaria y casi 20.000 la de secundaria. Sí. En el barrio Punta del Agua en San Juan, que queda a 140 kilómetros de la capital, toda la semana anterior no hubo médicos. Y las 2 semanas que vienen tampoco va a haber médicos porque van a estar de licencia. Que por supuesto no es responsabilidad de los médicos que van a estar de licencia. Pero esas vecinas y vecinos quedan desguarnecidos de su derecho a la salud, no solo porque no hay médicos, sino porque la única empresa de transporte que entra al barrio le puso como condición al gobierno que tuviera las calles en condiciones. Como el gobierno provincial no puso las calles en condiciones, la empresa que se llama Tecnobús no entra más al barrio. Entonces no tenés ni médico ni transporte. Esta semana hizo un viaje excepcional, por decisión del dueño de la empresa de transporte, para que las familias pudieran ir a comprar útiles. Pero estamos hablando de una provincia desguarnecida del derecho a la salud, de una provincia inhibida por el costo de la canasta estudiantil del derecho a la educación. Después hablamos, no, la niñez, nos regamos las vestiduras. Esta semana en Tucumán, la Corte Suprema Provincial acaba de dejar libre a los asesinos de Facundo Ferreira. Sí. ¿Se acuerdan? El chiquito que fue asesinado de 11 años. Y mientras tanto, en paralelo, el gobernador de Tucumán anunciando 3 nuevos destacamentos policiales, más personal policial, la ley de narcomenudeo que lo que hace es transferirle a la provincia la gestión de las fiscalías que abordan la problemática. Hablamos de la juventud. En Santiago del Estero, en el último año, solo en un barrio de Don Bosco II, 42 intentos de suicidio atendieron compañeras y compañeros que cumplen ese rol, no solo de forma amateur y voluntaria, sino totalmente desguarnecida de asistencia provincial. En Castelli, Chaco, la Asamblea de La Poderosa, la sostienen compañeras de la comunidad Cuom. Esas compañeras cocinan con leña. Y esa leña ahora la tienen que comprar porque les prohibieron trasladar la leña más de 10 cuadras de los campos cercanos. Entonces esas compañeras van, buscan la leña y la financian de su propio bolsillo, de la autogestión de las organizaciones, porque el gobierno provincial no baja 1 kilo de arroz. Y lo mismo nos pasa en Salta. Y no hago todo esto para hacer un mapa de la catástrofe o decir toda la política no sirve. No. Digo, la política es la herramienta que tenemos para transformar esto. La conducción política es la responsable. Sí. Y el pueblo es el damnificado. Entre el pueblo trabajador y la conducción política, estamos las organizaciones de la sociedad civil para pujar por ese rumbo, orientación o control del gobierno democrático. Entonces, de ninguna manera vamos a suscribir a un silencio cómplice en ningún escenario de la realidad que vive en nuestro barrio. Y les pedimos a las y los que estén del otro lado, abramos los oídos a escucharnos un poco más para poder exhortar a una clase política que se mantiene dentro de un microclima cada vez más distante de esta realidad. Cuanto más se eleva y cuanto más se adentra el año electoral, más alejado de esa realidad, para que estas respuestas tengan que estar en las plataformas. Eso te iba a consultar, porque bueno, estás ya hace muchos años, has pasado por muchos años electorales. ¿Qué experiencia o qué conclusiones sacás de los años electorales? Digo, hace un ratito hablamos, creo que fuera del aire,
Sí, que a veces cuando hay un tema, como Ramona en su momento, que entra en la agenda de los medios, te juntaste con Alberto, con Alberto Fernández, con Horacio Rodríguez Larreta y después se cae. Tu experiencia en los años electorales, que hay mucha... O sea, ¿es favorable para las organizaciones porque están más permeables, aunque sea por lavado, por ponerlo en su plataforma, pero están más atentos a lo que reclaman ustedes o no? Uno supondría que más expuestos por la imagen, por el marketing, digo, ¿cómo explicamos que el gobierno de la ciudad, que dice no tener para los platos de comida, tenga 1 millón de pesos por hora para publicidad y propaganda? Que lo sabemos todos, está ahí, digo, no se inventa. Sí. Digo, porque priorizan eso, porque sabemos que el marketing de alguna manera determina la imagen pública, eso condiciona las elecciones y después al poder del Estado, ¿no? Después hay otras formas. Claro. Pero también es muy difícil sostener la autonomía de las organizaciones que tienen que sostener sus espacios para poder exponer su realidad. Y después es muy complejo la arena política para cualquiera, porque obviamente que cada uno de nosotros tiene una subjetividad, se siente más afín a tal o cual proyecto que podría mejorar las condiciones de crecimiento con una voluntad noble, sea cual sea tu perspectiva ideológica. Pero es muy difícil que esa voluntad no termine absorbida por alguna de las estructuras más poderosas o condicionándote indirectamente a que juegues un rol mucho más pasivo. Porque si uno viera estas condiciones en las que vivimos de desigualdad y que la mayoría de nosotras y nosotros estamos rodeados de familias que no llegan a fin de mes, de compañeros que están en una situación de mucha vulnerabilidad. ¿Por qué no explota todo el tiempo? ¿Por qué no explotó en cualquier escenario de los que se sostiene? Y bueno, porque de alguna manera se van construyendo redes y eso hace que de alguna manera vaya permeando el espíritu crítico. A nosotros nos parece que es muy importante que haya organizaciones del campo popular que dan la disputa desde adentro de los partidos políticos y desde adentro de las instituciones del Estado. Y también nos parece muy importante que haya otras que no, claro, para que la agenda del territorio no se pierda en función de los condicionamientos que tiene la democracia representativa en un año electoral. Claro. A ver, buscando información o escuchando entrevistas que has dado y demás, quiero hablar un poco de tu vida, porque nunca hablas de vos, entiendo, que el mensaje o la visibilización es otra, pero también saber de vos es entender todo esto que estás o que venís planteando hace muchísimos años. ¿Cómo es tu vínculo con Zavaleta? ¿Fue de siempre? ¿Cómo comenzás ahí? Como tantas y tantos compañeros que nos encontramos o nos sentimos paridos por la crisis del 2001. Me parece que entre el cacerolazo y el coronavirus hay toda una generación que construyó un idioma político con un montón de errores y con aciertos también. Recuperar la vocación política después de una dictadura que nos había dejado el vacío y el saqueo no solo económico y humanitario, sino también ideológico en un montón de sentidos, ¿no? Sí, era la apolítica. Bueno, creo que ahí poder recuperar la herramienta del activismo, de la participación, la idea de querer cambiar la realidad fue algo a favor y puso a muchas compañeras y compañeros en la calle por aquellos días, ¿no? Maxi Costecchi y Darío Santillán, que de alguna manera se volvieron el emblema de una intransigencia ética que puso por delante a las otras y a los otros que su propia vida, hasta las distintas conformaciones de organización comunitaria que surgieron ahí. Y hubo, como en todas las épocas, compañeras y compañeros que se fundieron en expresiones universitarias, sindicales o barriales, territoriales. En el caso mío en particular, que no me parece lo trascendente realmente, porque yo también te veo en tu programa un montón de veces y tampoco te escucho hablar de tu historia en particular, y desde ese mismo lugar creo que el aporte que desde mi militancia puedo hacer, o como comunicador, que es a lo que me dediqué, en lo que me formé, puedo hacer,
tiene más que ver con transmitir esa realidad que conocí en Zabaleta en principio, gracias a vecinas y vecinos que hacían trabajo social desde muchísimo antes que yo conociera Zabaleta o que La Poderosa existiera como organización. Y al día de hoy, no a mí o a mi organización, a cualquiera, le abren la puerta de su comedor, de su biblioteca, de su juegoteca, de su potrero, para construir comunitariamente. Y ahí me formé, y ahí aprendí, y ahí entendí también que lo que más me motivaba referido a mi vocación, tal vez no lo podía hacer en otros medios donde me tocó trabajar. Yo trabajé en casi todos los medios tradicionales, en gráfica, en radio, en audiovisual, del sector público, del sector privado, del sector cooperativo. Pero si a mí me invitaron a este programa o a dar una charla en una universidad o a debatir con otras compañeras y compañeros, no es por lo que aprendí en la universidad ni en la escuela, ¿no? Es por lo que aprendí ahí, de esas compañeras y esos compañeros a los que cuesta tanto inviten a los mismos lugares y los quieran escuchar con la misma vehemencia y les pregunten de sus historias personales, que son infinitamente más conmovedoras. Creo que ahí me volví, como tantas compañeras y compañeros de nuestra generación, un vehículo. También vos que habilitás este espacio. Y me parece que ahí radica, porque contamos un montón de cosas realmente tristes y desoladoras de esta realidad, radica una de las luces de esperanza que yo tengo de lo que viene, que es generacional. Me parece que esa generación que aprendió de la organización comunitaria, que se formó en el territorio, construye una política más sana y una comunicación más sana. A nuestra revista, por haber defendido la asignación universal, o porque en su momento la promocionaron un programa como Duro de Domar, se la emparentó históricamente al oficialismo, en este caso, ¿no? Que gobierna ahora. Digo, cuando Alberto cometió el furcio de Garganta Profunda, decían, estaban en un acto de Alberto. No, Alberto estaba en un acto de UNESCO, donde nosotros habíamos ido a discutir con todos los que forman parte como nosotros del Consejo del Foro, porque en los temas de derechos humanos no estaba todavía la violencia narcopolicial. A eso habíamos ido ahí. Pero es muy difícil, como debe ser muy difícil para vos, que no te digan durante todo el periodo de grieta profunda, vos sos Manieto, vos sos La Corpo. Entonces, en ese código vino la pandemia y yo no te conocía y recibía llamados fuera del aire para ver cómo estaban los compañeros, qué necesitábamos, ¿sí? Y como vos, otras compañeras y otros compañeros. Yo, generacionalmente, y con la libertad que me da no pertenecer a un espacio político partidario, más allá de las conjeturas, porque la verdad, La Poderosa tiene 20 años, podríamos haber colado o exigido que hubiera funcionarios. No tenemos ningún candidato, no tenemos ningún funcionario. Puedo decir, prácticamente no conozco dirigentes sociales de los distintos espacios políticos de 40 y pico de años que estén en la política para hacer plata en términos personales. Claro. Pueden tener otros errores, podemos tener un millón de diferencias, pero eso ya es un montón, porque si miro una generación más atrás, no sé si puedo decir lo mismo. Claro. Y cuando miro a las compañeras y compañeros de los barrios populares que se formaron desde muy chiquitos, digo, Fidel, el vecino de Zabaleta que hoy conduce la juventud de nuestra organización, era el arquero del equipo de fútbol que empezó La Poderosa en Zabaleta en 2004, tenía 9 años. Yo cuando veo a su generación, pide de 20 que ven el mundo como lo ven y accionan como accionan, pienso que vienen 1 millón de veces mejores que nosotros. Entonces pienso que si a nosotros que no nos torturaron o que no nos desaparecieron o que no nos costó la vida soñar un mundo más justo, nos toca la responsabilidad y podemos asumirla de hacer un trasvasamiento generacional real, para que esa generación pueda seguir avanzando en la conquista de derechos, todo esto va a haber tenido sentido. Si nosotros realmente dejamos de mirar para arriba, generacionalmente, en términos políticos, a los caudillos del conurbano, a los caciques que gobiernan la provincia hace 40 años, y miramos para abajo, y nos comemos las piñas que vengan para que los de 20 pasen por atrás, con la bandera que quieran, si en vez de conducirlos, aprendemos a acompañarlos,
Si en vez de quemarles el bocho, escuchamos, esa generación viene mucho mejor. Yo escucho a mis compañeras del Frente de Género de la PODE, 15, 16 años, y me acuerdo de cómo era yo a los 15, 16 años, y me siento un boludo monumental, la verdad. Pero bueno, eso de hecho, quería después ir hacia allí, digo, ¿no? ¿Qué es lo que te esperanza? Ya igual seguiremos hablando. Te propongo también para el 8M que venga alguna de las mujeres que vos mencionás, de las cocineras y más, para que también cuenten su historia y escucharlas y demás. Así que vamos a organizar alguna mesa para el 8M, antes o después, y hacer fuerza también para esto que están reclamando. No, te preguntaba por vos en lo personal, para hablar también un poco de los privilegios, o sea, que tenemos. Empezar, creo que somos una generación que primero empezó a percibir los privilegios. Yo no me daba cuenta que comí caliente toda mi vida. O sea, que fui al colegio, que un montón de cosas. Y privilegios. Te escuchaba también en un podcast en México, regalando dudas o regalar dudas, que también contraponías ese el espejo de la culpa. Y me parecía también importante hablar del privilegio, del reconocer los privilegios y qué pasa con la culpa. Eso, y también qué pasa con el miedo. Porque creo que hay mucho miedo a perder los privilegios en muchos sectores. Pasan un montón de cosas con la culpa. Un montón de cosas porque también nos han metido un chip. Sí. Y en la nota que Eduardo Galeano le dio a La Poderosa, me acuerdo de una pregunta que se la dejaba picando poco menos que para decir: vos sos un crack y todos los demás somos un cachivache. Y él dijo: mirá, ni yo, ni ustedes, ni nadie es mucho mejor que la sociedad que lo incuba. Y a nosotros nos incubaron en esa lógica. Yo te hablaba recién un poco de las conquistas de nuestra generación. También te podría hablar de las deudas. Sí, Porque, obvio. digo, todos estamos de acuerdo que hay un modelo que es viejo, ¿no? El modelo patriarcal que se está cayendo y demás, pero no es que el empresariado, la oligarquía sigue estando gobernada por los hombres. También las organizaciones sociales, también las organizaciones sindicales, también los partidos populares. Digo, en lo testimonial entendemos todo, pero después en la práctica, y creo que aprendimos un montón en ese camino. Mi generación formó las organizaciones sociales después de un descreimiento absoluto, en donde la política era Menem de la Rúa. Claro. Y de todo eso pensábamos que no se podía construir nada y mirábamos al zapatismo, las experiencias por afuera del Estado y decíamos, vamos a transformar el mundo por afuera. Después vino una ola progresista en América Latina que nos hizo repensar esa idea. Y después entendimos que solo por adentro tampoco es, que la transformación es más amplia. Y en ese recorrido nos pasaron un montón de cosas, que la pandemia también nos sentó de culo generacionalmente. Las prácticas que muchas organizaciones teníamos, y los dirigentes también, hoy por ahí la revemos con un sentido muy crítico. Nos vamos con un látigo a nosotros mismos, entre compañeras y compañeros, llegamos a niveles de alienación, tal vez iguales a los que estábamos repudiando de un modelo que queríamos transformar. Claro. Entonces creo que ahí poco a poco nos fuimos conociendo y entendiendo un poco mejor para ver de qué manera podíamos articular entre privilegios, conocimientos o resentimientos, una estrategia común que de alguna manera nos resguarde como colectivo. Muchos años mantuvimos un anonimato absoluto en los medios de comunicación, porque sentíamos que el momento que nos caracterizaran individualmente, es muy fácil que de la noche a la mañana te vuelvas un demonio. O sea, con todo el cariño y el respeto que te tengo, digo, en este mismo estudio, cuando a mí me llevaron preso durante el gobierno anterior, que por suerte lo registró la Cámara de Crónica y se veía que nos tiraban una barreta. Acá se dijo que nosotros habíamos llevado bombas con una camioneta blanca. Yo tenía a mi nena recién nacida, la llevaba en el cochecito en el subte porque no tenía ni auto y nos acusaban. Y a los 2 minutos te volvés un demonio. Entonces vos salís a hablar de algo que está pasando en el barrio, no te metés en la política institucional para poder conservar un canal comunicacional válido, igual te destrozan. Mira, mis compañeras y mis compañeros dicen a veces que a Norita Cortiñas, a Estela Carlotto, a Adolfo Pérez Esquivel, hay que cuidarlos como cuidamos a las especies en extinción. Porque, y a Osvaldo Bayer, que se fue hace un tiempo, a Eve, que se fue hace poco, digo, es muy difícil que alguien de nuestra generación llegue a los 80, a los 90 años, con el nivel de aprobación social y de pureza moral que le atribuimos a personas que efectivamente la han tenido.
tampoco es un problema genético. No es que dejó de nacer gente buena. Esta vorágine metaverso, en todos los sentidos que se puede entender metaverso, nos acribilla a todos en 10 minutos. Entonces, haber podido, porque no es que dijimos vamos a romper el anonimato porque ahora queremos ser figuras de televisión. En el momento que tuvimos que denunciar el accionar de las fuerzas de seguridad, la violencia institucional en los barrios populares, y era Bernie el secretario de seguridad cuando mataron a mi ahijado, en 2013. Nos decían, no, ustedes dicen eso pero no dan la cara, son unos cobardes, mandan los chicos al frente. Entonces ahí lo que se volvía un acto de altruismo o de transparencia, que era decir no lucro en términos personales, se volvió un gesto de cobardía. Ah, no, ustedes son... Entonces ahí dijimos, bueno, los que estamos en los barrios salgamos a decir esto está pasando. Y se hace muy difícil, lo ves con los dirigentes sociales, lo ves con los dirigentes de extracción popular. Agarrá el que te guste, desde los 90 hasta ahora. Morochos y morochas. El que no terminó acribillado por violento, terminó acribillado por traidor, terminó acribillado por corrupto. Y si vos lo pones en la balanza, no hicieron cosas muy distintas que otros de otra extracción socioeconómica. Pero si nosotros no somos capaces de ver que nuestra clase política, que nuestra clase intelectual, que nuestra clase universitaria, que nuestra clase periodística, toda está conformada por una hegemonía socioeconómica media, digamos, en el mejor de los casos, es muy difícil que podamos tener una discusión seria. Por eso te preguntaba privilegio y miedo, ¿no? También te escuchaba en distintos lugares donde, bueno, a veces, digo, ¿no? Toda esta construcción y demás, a mí me duele, te lo mencionaba fuera del aire, ¿no? A veces por ahí te llega un meme por, o ni siquiera un meme, ojalá fuese un meme, un chiste, o te llega un video de tal cosa, ¿verdad? De repente dices, pero en serio, gente cercana a mí, gente que quiero, gente que... Digo, piensa así y creo que mucho hay esto de desinformación, por eso también quería que vengas acá, quería escucharlo de vos, pero también hay mucho miedo, ¿o no? Sí, miedo en muchos sentidos, ¿no? Ahí digo, yo te dije que trabajé en muchos medios tradicionales, si querés, públicos, privados. Digo, miedo a perder esos privilegios, no digo miedo, o sea, miedo a sí, tipo, piche, bueno, pero es que a eso voy. Cuando te digo, yo no le puedo pedir a un laburante que porque es de clase media se inmole acá cuando tiene un espacio de televisión y diga lo que sabe que le puede costar el puesto de trabajo. Y no digo acá en este canal solamente, digo en cualquier canal, Digo, yo fui pasante del diario Olé y fui secretario de Telam y en Olé no hubiera podido decir muchas de las cosas que hubiera dicho en ese momento porque era un diario deportivo o por lo que fuera, pero después pasé a otros medios gráficos y me pasó lo mismo y me fui como corriendo porque no era compatible lo que yo veía con los intereses del medio que estaba. Y después en Telam me pasó lo mismo. Durante este gobierno me dijeron, no te ofrecemos un cargo gerencial o político porque implicaría por ahí que tengas condicionamientos o que no aceptarías o que no querrías, pero un cargo periodístico con la... Bueno, buenísimo. Claro. 3 semanas duré. ¿Sabes por qué 3 semanas? Porque en la tercera escribí una nota en el aniversario de la muerte de Ramona, diciendo que a Ramona le había matado también el silencio mediático. Porque Ramona, mientras Santilli se paseaba por los canales de televisión diciendo que había vuelto el agua a la 31, se grabó un video diciendo el agua no volvió, mostrando la canilla, y ese video lo mandó a América TV y no salió nunca al aire. Entonces denunciábamos eso, lo recordábamos en el aniversario, de la mano de testimonio de compañeras cocineras comunitarias de los barrios que decían, y ahora viene la hora de la vacuna, queremos que nos consideren esenciales, porque seguimos cocinando, porque no tuvimos vacaciones, porque estamos en la línea de fuego. Y la respuesta fue, bueno, pero justo en este momento que la derecha se embandera con la vacuna, no sé si es el momento para eso, si esa nota es para Telam. A mí si esa nota no es para Telam, nosotros no somos para Telam tampoco. Y a lo que voy es el miedo, que también lo padecí y que no me estoy haciendo el mártir acá, estoy diciendo, entiendo que un laburante puede perder su laburo por hacerse carne de eso, se me reconvirtió en satisfacción, en orgullo y en compañeras y compañeros con los que hoy tengo una vida y una dinámica laboral y comunitaria que me hace mucho más feliz que cualquier trabajo en relación de dependencia que de los que tuve antes. Que no quiero decir que ahora no lo tenga. Yo sigo dando clase de periodismo en privadas y en públicas y demás, pero no elegiría de vuelta ese modelo laboral pudiendo haber conocido los beneficios de una organización
comunitaria más justa. Y me parece que a muchos trabajadores de la economía popular y trabajadores cooperativos les pasa lo mismo. Tal vez fueron empleados de dependencia en otras instancias y construyeron una dinámica que es mejor. Por eso, un poco en el planteo que Juan Graboy lleva en todos lados, nosotros celebramos que se reconozca, además del sector laboral público, que todos queremos sea lo más eficiente posible, que todos queremos sea lo menos corrupto posible, que todos queremos sea lo menos clientelar posible, y del sector privado, que todos queremos que sea lo menos extractivista posible, lo menos lucro exportador posible, lo menos concentrado posible. Hay otro sector de la economía cooperativa que tiene una productividad social, que tiene una productividad ambiental, que tenemos que valorar como sociedad y que además le da una mejor calidad de vida en el día a día a muchísimas compañeras, muchísimos compañeros. Por eso sentimos que este gobierno está muy en deuda con ese sector y tiene que venir urgente la ayuda, el respaldo, el reconocimiento para esos últimos, que inapelablemente siguen siendo los últimos, y hoy ven cómo el ajuste sigue viniendo para ese lado. Nacho, agradecerte que hayas venido. Vamos a ir con el video, con el video completo de, bueno, que han hecho, que han puesto ustedes el cuerpo y la voz. Vuelvo a hacer abierta la convocatoria para que vengan algunas de las mujeres a conversar de su trabajo y de cara, bueno, a apoyar este reclamo, este reconocimiento que vienen llevando. Seguramente que será así y te agradecemos a vos en términos personales y en tu condición de privilegiado y sobre tus miedos y sobre todo lo que hablamos, este espacio que se valora mucho. Gracias. Gracias a vos y a ustedes, a todos los que lo hacen. Vemos el ¿Quién video. quiere nacer pobre? ¿Quién pensaría que alguien quiere nacer en pobreza? Cuando no tenés para comer, cuando tu familia no tiene para comer, es muy angustiante. Cuando uno no tiene nada, viene y se junta aunque sea un poco de plástico o lo que sea y va y lo vende y tiene al menos para el día para comer. A veces vienen con el platito o a veces no vienen con nada y te dicen, señora, ¿me da un plato de comida? ¿Quién le puede decir a un niño, no tengo un plato? O anda a traer el tupper. Tener un plato arriba de la mesa no es fácil. En Argentina existen 5.687 barrios populares. En el país, 1 de cada 2 chicas y chicos viven en situación de pobreza, es decir, con sus derechos vulnerados. Cerca de 7 millones de niñas, niños y adolescentes atraviesan esta realidad todos los días. El lugar donde se nace, el vecindario, el acceso a servicios, la falta de una vivienda digna y una alimentación adecuada dejan huellas profundas en las vidas de las infancias, las adolescencias y sus familias. Nos imaginamos esas personitas naciendo y cayendo de un lado o del otro lado de la línea de la pobreza. ¿Dónde caes? ¿Elegís dónde caer? Que uno tampoco no elige, ¿viste? Yo no elegí como vivir acá, pero sí amo estar acá, amo mi barrio. Los ejemplos de vida de tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela. Cuando nosotros vemos que esas madres, esos padres salen muy temprano a conseguir trabajo y vuelven frustrados, esos pibes y esas pibas lo que están viendo es la permanente frustración de esa familia. Y cuando no conseguís lo mínimo para vivir, ese ejemplo que somos los adultos para esas niñeces y adolescencias, obviamente se transforma como en esta construcción de destino. Si yo nací acá, mi destino va a ser esta frustración, este viejo y esta vieja que salen a buscar la comida y que no la consiguen. La diferencia que separa a los que viven en la pobreza de los que no, también está en lo que comen, en cuántas veces al día se alimentan y en dónde. Es mucha la necesidad que hay acá de comer. Es triste ver tantos chicos que se tengan que morir de hambre. Y la cabeza piensa más cuando están bien alimentados. Me marcó un montón de que en mi casa falte para comer y que yo no pueda pensar en estudiar por pensar en que qué vamos a comer hoy.
La dignidad de las chicas y los chicos también está en la comida. Más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes en la Argentina se saltea al menos una de las comidas diarias, ya sea el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena. No queremos tener comedores y merenderos, pero son absolutamente necesarios en medio de tanta crisis. En los barrios, las redes comunitarias son la primera mano que se extiende, el primer eslabón que reacciona y se activa. Ahora tenemos 584 personas que vienen a buscar la comida. Damos viandas a 904 personas, donde nos queda una lista de espera de 262 personas más. Yo paso hambre, he ido al comedor cuando era chica y por eso lo hago. Vos no le podés decir, no, ¿sabe qué? Tengo una lista de espera, si te pongo a esperar, pero si tiene hambre hoy. El consumo y la comercialización de drogas son parte asfixiante del paisaje. Está presente en las calles, en los pasillos, en la canchita, y poco a poco se mete con las familias, los vecinos y con la vida de los barrios. Las chicas y los chicos encuentran en esto un dinero imposible de igualar con otro tipo de trabajos, ya sea cooperativos o changas. Los pibes que están en la esquina, que perdieron todas las oportunidades, hoy están muy cercanos a uno que venga y les ofrezca vender, que primero entran consumiendo, después entran vendiendo, y después esa cadena lleva a lugares de delito en donde peligra la vida, o terminan presos o terminan muertos. Dejar la escuela, los enfrentamientos, la violencia en sus diferentes formas, los aleja de sus vínculos más queridos. Los vemos chiquititos, los vemos cómo van creciendo y los vemos cómo los perdemos. Eso es el espanto que nosotros queremos transmitir para que esto no pase. El trabajo comunitario liderado y sostenido por las mujeres se construye día tras día, armando redes, mediando en la gestión para obtener recursos y generando imprescindibles lazos de contención. Nosotros acá en el barrio, junto con mis compañeros en la asamblea, trabajamos y nos autogestionamos para no parar ningún día el comedor. Ser referente implica trabajo, implica multiplicar voces, multiplicar y articular esfuerzos. Tenemos a gente en la cuadrilla, en la construcción. Bueno, después también tenemos este espacio de la Casa de Mujeres y Disidencias, donde tomamos denuncias de personas de violencia de género. Y es bastante complicado el encaminar la denuncia, digamos. Las casas de las mujeres nacen como una necesidad de contar con una red de acompañamiento contra las situaciones de violencia de género. Espacios que brindan contención y asesoramiento. Las mujeres son testigos, desde muy jóvenes, de diversos tipos de violencia doméstica, como la psicológica, sexual, física y o económica. Muchísimas mujeres dependen económicamente de la persona que la violenta. Generar vínculos con otras mujeres del barrio resulta una ruta muy difícil, que emprenden mujeres y disidencias en su camino hacia una vida libre de violencias. La compañera no sale sola de ese círculo. La compañera sale siempre con otra compañera apoyándola, organizándonos. No, así salimos juntas, si no, salimos. Estar en situación de pobreza te coarta muchísimas cosas, o sea, te achica mucho el mundo. Sin agua no se puede vivir. El verte obligado a beber agua contaminada y terminar en el hospital deshidratado. Hay varias familias que tienen plomo en sangre. No alcanza para tomar, pero hay de sobra estancada. Pudimos ver en algunas esquinas que habían como lagunas. Sin una vivienda adecuada, sin acceso a los servicios básicos, la vida en los barrios se vuelve más dolorosa, insegura y difícil de sostener. Acá la mayoría no tiene cloaca. Hace su pocito en su casa. La cloaca es rebalsada, los pasillos angostos, la falta de urbanización en el barrio. Esto es un desagüe cloacal y desemboca todo en nuestro barrio. Y esto hace que en los días de lluvia, de mucha lluvia, esto se resbalsa, se inunde el barrio con agua servida. En la mayoría de los barrios, las conexiones eléctricas precarias y los cortes de luz son frecuentes. Sufrir algún tipo de incendio por el servicio eléctrico o por la quema de basura para calefaccionar o cocinar en sus hogares
es parte de la realidad cotidiana. A veces el fuego lo hace con madera, pero también le echan plástico y todo eso conlleva a que tengan, por ejemplo, los niños problemas respiratorios. Y también a veces para calentarse meten el fuego adentro y eso también ha ocasionado muchísimos incendios en sus viviendas. Esto del cableado eléctrico hace que muera gente. De hecho, en la Manzana 2 murió Gilda sacando agua podrida de su casa y murió electrocutada. Son ellas, las mujeres de las barriadas, las que tejen vínculos de cercanía, pero a su vez gozan de escaso o nulo reconocimiento económico y de derechos. Somos trabajadores, ¿no? Trabajadores sociocomunitarios, pero acá, por el Estado, por el gobierno, nosotros no somos reconocidos. Nosotros trabajamos trabajo de cuidado dentro de nuestras casas, que es el sostén de limpiar, lavar, cocinar. El trabajo fuera de la casa, que tiene que ver con aquellas mujeres o disidencias que pueden tener o limpiando casas en la casa de otras familias, o salir a changuear, la venta ambulante, trabajar en algunos negocios que también son negocios por lo general informales. Y después, la tercera jornada, la triple jornada, se concreta con el trabajo comunitario, que es ese tiempo que deja la vecina, sobre todo mujeres, también algunos vecinos, en función de sobrevivir en el barrio y llevar adelante redes de cuidado que son fundamentales. Tiene que ser reconocido, es muchísimo el laburo que venimos haciendo. Por eso tenemos que ser reconocidos. Es un montón. Este trabajo comunitario también se transforma en cooperativas. Eso también me parece que es fundamental entender. Cómo lo que hacemos cotidianamente en el barrio también lo podemos ir transformando. Por ejemplo, un comedor puede ser una roticería en otro horario. A nosotros nos corresponde trabajar un par de horas, irse a su casa y poder disfrutar de nuestros hijos, pero nuestro barrio también nos necesita. Y es el parte del todo para que nuestros hijos también estén bien, porque si no mejoro mi barrio, ¿cómo va a terminar mi hijo? Si no veo que el mismo vecinito, el amigo de él, salga de donde está, ¿en dónde va a terminar mi hijo si es su amiguito? Yo tengo 2 hijas mujeres. Quiero que el día de mañana ellas tengan un futuro mejor, un futuro sin violencia, un futuro sin hambre, un mundo sin hambre. Que los chicos a la edad de 5 o 6 años no estén trabajando. Que esa edad es para jugar, para soñar. Si yo tengo que pedir algo o desear algo, sería que esta boya ya no estuviese.